COVID indicó que existe un aumento sostenido de contagio por coronavirus desde noviembre, equivalente a un 40%. En esa línea, la ocupación de camas críticas a nivel nacional se mantiene en niveles considerados críticos, los que alcanzan un 85%. Para conocer más detalles sobre este informe está con nosotros Alejandra Fuentes, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, integrante del equipo ICOVID Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Es bien relevante este informe que se ha entregado, este informe ICOVID, principalmente porque va evidenciando algo que se habla en los reportes diarios, también desde los distintos expertos. El aumento de casos está presente, ha sido sostenido desde noviembre y la situación está llegando al tema más sensible, que es la ocupación de camas críticas, la red asistencial. En ese contexto, ¿ustedes ven que esta tendencia podría seguir en aumento considerando las fiestas de fin de año, por ejemplo? Mm. Mira, una cuestión muy importante de destacar es que lo que nosotros observamos, bueno, de los últimos informes de eCovid, que como ustedes deben saber es una iniciativa de la Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Concepción. Es una plataforma que está disponible para que el público general, así como los tomadores de decisiones, puedan entonces ver las últimas tendencias y ver los datos respecto de 4 dimensiones en el manejo de la pandemia o que tienen que ver con la gestión de la pandemia, que es la dinámica de contagios, la capacidad hospitalaria, el testeo y la trazabilidad. Respecto a lo que tú mencionas, lo que tiene que ver específicamente con la capacidad hospitalaria y efectivamente lo que hemos visto es que en las últimas semanas la capacidad hospitalaria a nivel nacional de camas UCI, la ocupación de camas UCI alrededor del 75%. Sin embargo, si nosotros tenemos separado en otro indicador el nivel de ocupación de camas UCI por COVID-19. Y lo que nos observamos allí al ver la ocupación por COVID-19 es más o menos un 36% a nivel nacional, habiendo algunas regiones del país que tienen alrededor de la mitad de sus camas UCI ocupadas por COVID-19. Es decir, lo que estamos viendo ahora es una situación que, bueno, es producto de la pandemia también, es que la ocupación de camas UCI es por todas más bien las patologías, las intervenciones no atendidas Sí. producto de la pandemia. Entonces estamos ante un pie hoy que es muy preocupante, puesto que nosotros ya tuvimos una expansión de la dotación de camas que se ha mantenido durante este año y así pudo responder el sistema especialmente público, pero también privado, donde ambos integrados han expandido su dotación de camas UCI. Sin embargo, esa dotación de camas ya expandida hoy en día está siendo ocupada principalmente por patologías o por intervenciones que no tienen que ver con COVID-19. Entonces, el margen que tenemos hoy en día para ocupar, para una sobreexigencia, una sobredemanda del sistema hospitalario es mucho menor que lo que teníamos. Entonces, cuando enfrentamos la primera ola, cuando pudimos expandir las camas y la dotación de ventiladores mecánicos y no teníamos toda esta cantidad Claro. de intervenciones entonces atrasadas o rezagadas producto de la pandemia. Ese punto es súper delicado, Alejandra, porque haciendo un poquito de memoria, pensando en lo que fue el pic de esta pandemia, lo que sucedió en los meses de junio, julio, mayo también, donde Sí, toda la atención UCI estaba concentrado en casos asociados a COVID-19, dejando de lado, exactamente. desgraciadamente, lo que muchos expertos nos decían. Ojo, porque otra pandemia va a ser el resto de las enfermedades no COVID, que de a poco se fueron retomando a partir ya del mes de septiembre. Se han aumentado las camas críticas, pero de todas maneras se puede dar, y eso también es un llamado de atención a la necesidad de extremar el autocuidado, porque pueden haber más camas UCI con respecto al año pasado, pero finalmente vamos a encontrar una situación donde aumentan los casos de COVID-19, pero también siguen los casos no COVID, y eso que también se ha ido arrastrando desde el primer semestre de este año. Claro, efectivamente, es muy cierto lo que dicen, ¿no? Siguen todas las patologías. Nosotros en la Escuela de Salud Pública hemos hecho una serie de informes donde hemos mostrado el retraso que ha habido de atenciones, producto justamente del copamiento que ha tenido el sistema de salud, la sobredemanda que ha tenido el sistema de salud por los casos COVID, ¿no? Los casos que se han agravado. Además, recuerda que la primera ola tuvo un perfil de casos
muy particular, ¿no? Y que lo que estamos viendo, lo que se ha visto con la segunda ola, al menos en Europa, esta segunda ola ha tenido un caso de perfiles un poco distintos, con casos que son en general en promedio más jóvenes que los casos que veíamos en la primera ola. De hecho, por ejemplo, ahora el promedio de edad de ocupación de personas, ¿no?, que están ocupando las camas UCI por COVID es alrededor de los 40 años. Y no es lo que veíamos en la primera ola, que era bastante superior, y la mayor Sí. parte de las personas que estaban hospitalizadas por COVID eran adultos mayores o personas Que es mayores. muy coincidente, perdón Alejandra, con el dato que se ha entregado desde el Ministerio de Salud con respecto a los nuevos contagios, una edad promedio de 39 años que ha ido en Exactamente. descenso con respecto a lo que se podría denominar la primera ola y muestra de que hay, claro, un grupo de jóvenes que está aumentando en términos de contagios, pero que también puede llegar a estas camas UCI. Recordando un punto, no solamente a las camas UCI llegan los grupos más vulnerables, por ejemplo, las personas mayores, sino también cualquiera que vaya desarrollando esta patología de manera grave. Exactamente, ahí hay un punto que yo creo que es muy Ujú. importante de la comunicación de riesgo, y es decir que a lo mejor con lo que ocurrió en la primera ola nos quedamos con la imagen de que los más vulnerables, las personas que eran más susceptibles quizás de desarrollar alguna gravedad, eran justamente solo las personas mayores, pero hemos visto, ¿no?, que la patología, o que más bien el COVID-19 también puede evolucionar en casos más graves, en personas jóvenes, y por tanto todos estamos en riesgo, y lo que hay que hacer es mantener todas las medidas de cuidado a pesar de que estemos empezando a vacunar, porque nos queda muchísimo para tener una inmunización de rebaño, mucho tiempo aún. Ujú. Una inmunización de rebaño, me quedo también en eso, Alejandra, Ujú. que en términos del proceso de vacunación, que ya comenzó hace algunos días, hay que ser súper objetivo y súper prudente en términos de decir que de aquí a todo el próximo año podríamos llegar a un 80%, entre 70 y 80%, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, de toda Mm, la población. O sea, esto va a ser un periodo bastante largo donde evidentemente lo que suceda en los próximos meses, más que de la vacuna en sí, que está siendo administrada al personal de salud, por razones obvias, porque tiene que ser así, ujú. llama a la precaución. Es decir, hay una vacuna, pero no ha cambiado nada. De hecho, ha cambiado para peor la situación de la crisis sanitaria. Sí, y hay que pensar también lo que significa para todo el sistema de salud, y principalmente para la atención primaria de salud, el hecho de tener que programar, ¿cierto? Cuando ya lleguen las vacunas y haya que aplicarla más en forma masiva, la vacunación, el plan de vacunación, que seguramente va a coincidir con los otros planes de vacunación, por ejemplo, de la influenza, o los planes de vacunación de invierno. Entonces, también vamos a tener un sistema de salud que va a estar sumamente sobredemandado este año. Ujú. No porque vamos a empezar a vacunar, el sistema de salud no va a estar sobredemandado, va a seguir estando sobredemandado. Entonces, es muy importante que todos, todo el país, pongamos de nuestra parte para que podamos superar esta crisis, bueno, y que podamos tener, por supuesto, la menor cantidad de casos, y por otra parte también la menor cantidad de personas muertas producto de este COVID-19, ¿no? La verdad es que nosotros vemos diariamente la cifra que ya pasa quizás como un dato de 50, 40 personas fallecidas Sí. diariamente, y si nosotros sumamos ya vemos la cantidad de casos, los miles de casos, que, bueno, se están aproximando, ¿no?, más bien a los 20.000 producto de este virus. Entonces es una cifra muy preocupante que está en manos de todos nosotros poder disminuirla y, por supuesto, eliminarla, que es lo que quisiéramos, ¿no? Manejar el virus para poder eliminar entonces su transmisión comunitaria, y así también poder eliminar los casos graves y las muertes.
Alejandra, por último, se ha hablado mucho de los mensajes, de alguna manera la difusión en periodos donde hablamos de la vacuna, pero también de la delicada situación que vive la red asistencial y por sobre todo también las proyecciones que se tienen sobre los próximos meses, considerando las fiestas de fin de año y también el periodo de vacaciones, periodo estival. La comunicación y el mensaje, ¿cómo lo ven ustedes también desde el informe? Un punto que han estado tomando desde los datos y de alguna manera haciendo el paralelo con respecto a la percepción que tiene la ciudadanía sobre esta crisis sanitaria. Sí, bueno, ahí aclarar que el informe COVID No lo ve no ve directamente, yo lo nada, sé. no lo ve directamente, Sí. no nada sobre comunicación de riesgo. Entonces no podría hablar allí desde el equipo de COVID. Sí, te podría hablar como académica de la Escuela de Salud Pública, que es muy importante para toda comunicación de riesgo que haya consistencia, congruencia en la comunicación, que haya campañas permanentes, recordatorias de que aún estamos en pandemia, a pesar de tener cierta sensación de normalidad que a medida que fuimos avanzando en fases, ¿no? En este paso a paso, cuando estamos en fase 4 parecía que ya hubiésemos vuelto a la normalidad, pero no es así. Y por supuesto, si tenemos comportamientos donde estamos en lugares cerrados, donde hay masividad o concentración de personas en lugares cerrados, por ejemplo, en los centros comerciales, claramente eso es una conducta de riesgo hoy en día. Tenemos que aprender a que nuestros comportamientos tienen que cambiar y tienen que cambiar no solamente ahora, por un rato, mientras yo estoy en la fase 1 o mi comuna está en la fase 1 o en la fase 2, sino que tiene que ser un cambio permanente. No podemos olvidar nuestra mascarilla, no podemos olvidar lavarnos las manos, no podemos olvidar la distancia física. Y eso tiene que ser parte de nuestro comportamiento cotidiano. Requerimos un cambio de comportamiento, porque claramente, y lo que hemos visto, es que tener eh, confinamientos o cuarentenas muy prolongadas en el tiempo también tienen otras consecuencias y nos enfrentamos entonces a un doble riesgo, al riesgo por una parte de quizás contagiarse o que haya mayor contagio por COVID-19, pero por otra parte, si tenemos cuarentenas prolongadas, nos enfrentamos al riesgo en términos de salud mental, en términos de violencia al interior de los hogares, porque ya sabemos que la mayor parte de nuestra población no tiene viviendas preparadas para cuarentenas prolongadas. Y por otra parte también nos enfrentamos a que hay mucha gente que no puede quedarse en casa haciendo cuarentena y que las respuestas que se han dado desde el Estado no han sido suficientes para poder entonces tener en un tiempo prolongado a las personas y no tener otros riesgos como por ejemplo no tener que comer, que ya hemos visto esa situación y lo vemos muchas veces repetidas durante este 2020, lamentablemente. Alejandra, gracias por acompañarnos nuevamente en el programa. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y a todos los que están viendo este programa. Buen día. Hasta luego. Buen día.